Romanos. Introducción general. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos es uno de los documentos más importantes del Nuevo Testamento. Ha sido de gran influencia desde los comienzos de la Iglesia hasta los debates contemporáneos sobre la naturaleza y misión de la Iglesia. Desde los comentarios de Origen y Crisóstomo, pasando por los reformadores Lutero y Calvino, y por Karl Barth en el siglo XX, hasta llegar a los comentarios más recientes de R. Jewett, N.T. Wright, James D.G. Dunn y Joseph A. Fitzmyer, la carta continúa teniendo un impacto transformador en el quehacer teológico y en la vida y misión de la Iglesia. En el contexto latinoamericano y para los biblistas de ascendencia latina en los Estados Unidos, la contribución del apóstol Pablo también ha sido objeto de importantes estudios. Lamentablemente, la aportación de especialistas tales como Elsa Tames, Néstor Miguel Bonino, Errol Weiss, Alquides E. Martínez y Efraín Agosto a esta investigación no es tan ampliamente conocida como la de los autores antes mencionados. Esta es una de las razones por la cual el comentario que aquí presentamos es tan importante, pues trataremos de incorporar en nuestra presentación algunas de sus contribuciones. Antes de proceder a la discusión más detallada del contenido de la carta, es conveniente ofrecer un vistazo general sobre asuntos que ésta introduce, ya que nos ayudan a tener una perspectiva más amplia y a enmarcar la discusión en el contexto histórico, literario y teológico de la carta. Autor. El autor de la carta es el apóstol Pablo por medio de Tercio, quien le sirvió de secretario. Algunos aspectos de la vida y personalidad de Pablo nos pueden ayudar a contextualizar el contenido y mensaje de esta carta. Versitas bíblicas en el libro. El apóstol San Pablo era un judío de la ciudad de Tarso, la capital de la provincia de Cilicia en Asia Menor, una ciudad no insignificante de Cilicia, llamado y comisionado a ser apóstol de los gentiles. Según Hechos, Pablo fue criado en Jerusalén y educado bajo el cuidado de Gamaliel, un renombrado erudito en la ley y las tradiciones de Israel. Así, Pablo participaba de la experiencia cultural y religiosa de dos mundos. Por un lado estaba el mundo de la diáspora judía, en contacto continuo con el mundo greco-romano y sus valores. Por otro lado estaba el mundo del judaísmo farisaico del cual Pablo era parte, con su dedicación a la obediencia a la ley de Moisés y a las enseñanzas de las tradiciones de los rabinos. Versitas bíblicas en el libro. Esta realidad bicultural de Pablo explica y le da forma a su apertura a compartir el mensaje del Evangelio con personas de diversas perspectivas y experiencias. La continua repetición de la frase al judío y también griego muestra la naturaleza inclusiva del Evangelio. De la misma manera que el pecado y la desobediencia humana abarcan a toda la humanidad, así también la gracia y la fidelidad de Dios no hacen acepción de personas. La carta a los Romanos refleja la perspectiva paulina que afirma la libertad divina para salvar a la humanidad, mientras rechaza los reclamos de superioridad o exclusividad de otros. Versitas bíblicas en el libro. Según Aquiles E. Martínez, esta condición bicultural y probablemente políglota de Pablo es muy importante para nuestro pueblo, porque tanto el biculturalismo como el bilingüismo son elementos fundamentales en nuestra búsqueda de una identidad como latinos dentro del contexto posmoderno estadounidense. Y muchas de nuestras iglesias se esfuerzan por ser expresiones de esta experiencia multicultural en nuestra sociedad. Finalmente, quisiéramos mencionar, siguiendo el aporte de varios estudios de expertos en esta materia, que a pesar de las grandes contribuciones de Pablo al pensamiento de la fe cristiana, algunas de sus opiniones y prácticas ministeriales parecen no ser tan pertinentes para las comunidades latinas contemporáneas. Por ejemplo, se puede decir que Pablo nunca se pronunció explícitamente en contra de los abusos contra los pobres, los esclavos, las mujeres, los niños, las personas con limitaciones físicas, los extranjeros y otras muchas gentes de su época. Tampoco cuestionó las guerras, el pago de impuestos,
el servicio militar o la expansión imperial de Roma en aquel tiempo. Si bien es cierto que la práctica ministerial de Pablo no representó el mismo tipo de solidaridad con los sectores marginados de la sociedad judía, que fue característica de Jesús y de los profetas del Antiguo Testamento, también es justo reconocer que una lectura de Pablo desde el margen o la periferia latina nos permite identificar retazos de evidencia a favor de un Pablo relativamente solidario con los sectores sociales marginados. Como consecuencia de su conversión al Evangelio de Cristo, Pablo expresó en su ministerio una opción preferencial hacia los gentiles. Mostró sensibilidad por las necesidades de los pobres, favoreció la contribución particular de algunas mujeres, propuso algunas reformas en el tratamiento de esclavos y redefinió las relaciones entre el Estado y sus súbditos. Como afirma Aquiles C. Martínez, este tipo de evidencia muestra que Pablo se esforzó por identificarse con sectores sociales que vivían al margen de la sociedad grecorromana, y desde este punto de vista el apóstol sirve de inspiración para quienes hoy día enfrentamos desafíos similares. En este sentido es valioso señalar que en la carta a la Iglesia de Roma, uno de los temas principales tiene que ver con la igualdad ante Dios que debemos reconocer en toda persona. Aunque para los seres humanos las diferencias son causa de exclusión y separación, para Dios no hay discriminación de ningún tipo. En el contexto de una sociedad bastante estratificada, tanto en la esfera secular como en la religiosa, Pablo proclama que el Evangelio no es excluyente, aunque debido a causas históricas y culturales, los judíos tenían cierta prioridad en el plan de salvación divina. Dios no hace distinción, pues solo la fe es de vital importancia. Tanto el peso de su ira como la abundancia de sus bendiciones se aplican a judíos y a griegos por igual. Este tipo de lectura de la contribución teológica del apóstol Pablo es de gran importancia en nuestros días, no solo para nuestras comunidades latinas, sino también para otros grupos sociales que se encuentran en la periferia. Ver citas bíblicas en el libro. Propósitos y fecha de composición. La mayoría de los eruditos ubica la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, de acuerdo a Romanos 15, 22 al 29. El apóstol estaba a punto de partir hacia Jerusalén con una ofrenda para los cristianos pobres de la ciudad. Después de Jerusalén se proponía ir a Roma, con la esperanza de recibir el apoyo de las iglesias para su eventual partida y ministerio en España. Con toda probabilidad el apóstol escribió la carta desde la ciudad de Corinto, como puede deducirse por la mención de Febe, la diaconisa de Cencrea, que es un puerto cercano a Corinto, además de la mención de Gayo y Erasto. Ver citas bíblicas en el libro. En Romanos 15:23, Pablo declara varias circunstancias del momento, así como los propósitos de su visita a las iglesias de Roma. En primer lugar, el apóstol entiende que su misión en la zona nordeste del Mediterráneo ha llegado a su conclusión. Así pues, podemos decir que la carta tiene una función misionera. En segundo lugar, señala que la universalidad del mensaje del Evangelio incluye tanto a los judíos como a los griegos y también a los romanos, por lo que no es la primera vez que tiene la intención de ir a Roma. En este sentido, la carta tiene una función embajadora, representando al apóstol antes que llegara a Roma. Ver citas bíblicas en el libro. En tercer lugar, Pablo informa que su destino final no es la capital del imperio, sino España. Las diversas declaraciones y afirmaciones de la universalidad del Evangelio recuerdan el carácter pastoral del ministerio de Pablo. Finalmente, desea que los cristianos en Roma le encaminen en su viaje. Estos detalles muestran que la carta a los romanos antecede a Pablo. Sirve como una epístola embajadora que preparará la visita de Pablo a la iglesia, así como de invitación para que los romanos auspicien su misión a España. Destinatarios. De acuerdo a Romanos 1:7, la carta iba dirigida a todos los que están en Roma,
amados de Dios y llamados a ser santos. El origen y naturaleza de comunidad cristiana en la ciudad de Roma es motivo de discusión entre los comentaristas. La carta revela que Pablo no había estado en Roma antes de escribir la carta. Ver citas bíblicas en el libro. Probablemente en los inicios de la iglesia, algunos judeocristianos se habían mudado a la ciudad y comenzaron a compartir el mensaje con otros judíos. Hechos 2:10 dice que algunos peregrinos judíos procedentes de Roma estaban en Jerusalén celebrando la fiesta judía de Pentecostés. Con toda probabilidad, los primeros cristianos en Roma eran de origen judío. En tiempos de Pablo había alrededor de 40,000 a 50,000 judíos en la ciudad de Roma. Según el historiador Suetonio, ya para el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio había ordenado la expulsión de los judíos de la ciudad a causa de disturbios entre judíos y cristianos venidos del judaísmo. Esta primera composición de la Iglesia ofrece una perspectiva para entender las frases como «al judío primeramente». Ver citas bíblicas en el libro. Priscila y Aquila, a quienes Pablo conoció en Corinto, fueron algunas de las personas expulsadas de Roma. Por lo tanto, es muy probable que la mayoría de los primeros cristianos en Roma fuera de ascendencia judía. Ver citas bíblicas en el libro. Con el edicto de Claudio, la composición de las comunidades cristianas en Roma sufrió un cambio significativo. El vacío dejado por la ausencia de los miembros y líderes judíos tuvo que ser reemplazado por líderes gentiles. Como era de esperarse, el cambio en el liderato y en la composición étnica de la comunidad trajo consigo cambios en las prácticas y el estilo de vida en la iglesia. Los cristianos de origen gentil llegaron a ser la mayoría de los creyentes en las iglesias de Roma. Pablo se dirige directamente a los cristianos de origen gentil en algunos lugares de la carta. Después de la muerte de Claudio, muchos judíos regresaron a Roma. Priscila y Aquila ya habían regresado a Roma para el tiempo en que Pablo escribe la carta. Indudablemente muchos judeocristianos regresaron a sus antiguas comunidades. Ver citas bíblicas en el libro. El regreso de los cristianos venidos del judaísmo tuvo como resultado conflictos en materia de teología y en otros aspectos de la vida de las iglesias de Roma. Largas secciones de la carta reflejan la respuesta y exhortación paulina para la solución de tales conflictos. La carta discute una serie de temas sobre los cuales Pablo presenta su perspectiva y ofrece su consejo pastoral a las iglesias en Roma sobre cómo lidiar con ellos. Como resultado, tanto el contenido como la estructura de la carta reflejan los propósitos de la misma, así como la discusión de los temas que requerían atención especial, tanto para Pablo como para la iglesia. Los temas más importantes discutidos en la carta son la justicia de Dios, el propósito y función de la ley, el pecado, la justificación por medio de la fe, la obra y dones del Espíritu Santo, el bautismo, la elección de Israel y la incorporación de los gentiles, así como muchos otros que serán discutidos en este comentario conforme aparezcan en la carta. Contenido y estructura de la carta. Según el Satames, es importante destacar que de los 27 escritos del Nuevo Testamento, 21 son cartas. En el caso particular de Pablo, sus escritos son cartas que enviaba a comunidades cristianas en diversos lugares, a amistades o a sus colaboradores en la tarea misionera. La carta era uno de los medios de comunicación más comunes en la antigüedad. Especialistas en el área de la arqueología han encontrado una diversidad de tipos epistolares. Las había de carácter personal, oficial, didáctico, etc. A pesar de que las cartas eran dirigidas mayormente a gente de recursos y de cierta cultura, en el caso de Pablo, el autor les pedía a sus destinatarios compartirlas con una audiencia más amplia y de menos recursos para de esa forma incluir a toda la comunidad. Lo significativo de este asunto es que aprendemos que los escritos de Pablo son reflejo de un tipo de comunicación epistolar que revela una clase de mensaje relacionado con el diario vivir de sus destinatarios. Desde una perspectiva teológica, esto quiere decir que quienes escuchamos la palabra de Dios en la Biblia, la escuchamos mediatizada
por cartas que reflejan las experiencias de quienes experimentaban la presencia de Dios en medio de su vida cotidiana. La carta a los romanos está escrita siguiendo los patrones y estilos literarios de las cartas del mundo greco-romano. Hay miles de cartas que se han conservado en papiros y otros materiales que ilustran las maneras comunes de escribir cartas durante el tiempo del Nuevo Testamento. La estructura literaria de estas cartas antiguas tiende a seguir un formato predeterminado común que nos ayuda a entenderlas. La mayoría de las cartas consistía generalmente de 4 partes. 1. Introducción. 2. Oración de acción de gracias. 3. Cuerpo de la carta. 4. Conclusión. Cada una de estas 4 partes podía dividirse en sus componentes particulares, como muestra el siguiente bosquejo típico de una carta de la época. 1. Fórmula introductoria. A. Remitente. Identifica a la persona que envía la carta e incluye los títulos que expresan su autoridad. En ocasiones esta sección incluía los nombres de otras personas que acompañaban al autor de la carta al momento de escribirla. B. Destinatario. Identifica a la persona o al grupo a quien va dirigida la carta. Las cartas paulinas van dirigidas tanto a comunidades como a individuos. C. Saludos. En las cartas griegas el saludo común era gracia, mientras en las cartas judías el saludo era paz. Pablo muestra su carácter bicultural y su mensaje inclusivo utilizando ambas palabras, gracia y paz. 2. Acción de gracias. Con frecuencia, en las cartas griegas la introducción es seguida de una acción de gracias en la cual el autor expresaba gratitud a los dioses por varias razones. Todas las cartas paulinas, exceptuando la carta a los Gálatas y la carta a Tito, incluyen una acción de gracias u otra oración equivalente después del saludo. En las cartas paulinas, la oración también incluye un anticipo de los temas que se discutirán en la carta. Tanto el saludo como la oración ofrecen indicios de las relaciones existentes entre el autor y sus destinatarios. También sirven como transición entre el saludo propiamente dicho y la presentación y discusión de los temas en la carta. 3. Cuerpo de la carta o mensaje. Es la parte más extensa de la carta y en ella se presentan y discuten los temas de la carta. En general, las diversas partes de la estructura del cuerpo pueden identificarse por el uso de fórmulas de transición, de expresiones que llaman la atención directamente a la transición y de frases o palabras particulares. Como veremos, la carta a los romanos ofrece varias claves para identificar los cambios de temas y secciones de la carta. 4. Conclusión. En esta sección el autor ofrece un resumen del mensaje de su carta y crea una transición para futuras relaciones. En algunas cartas antiguas esto incluye a. Exhortaciones generales sobre la conducta de los receptores de la carta. B. Saludos personales, deseos de buena salud y expresiones de solidaridad. C. Anuncio de planes futuros. D. Bendición y despedida. En el caso de las cartas cristianas, esto a veces toma la forma de una doxología final. En años recientes, los eruditos bíblicos han utilizado el estudio de la retórica clásica en la interpretación de las cartas antiguas. Esta perspectiva parte de la conclusión de que las cartas, además de ser leídas en público, en voz alta, representaban el discurso del autor en su ausencia, y quienes efectuaban esa lectura pública representaban al autor con sus gestos y tono de voz. Los estudios de la retórica clásica ayudan a entender la función de las cartas como sustitutos de la persona y su estilo de oratoria. Los eruditos han concluido que el apóstol Pablo era conocedor de las normas de la retórica de la época y que las utilizaba muy astutamente. La estructura de la carta a los romanos puede ser descrita de acuerdo a las convenciones de los discursos griegos. Desde la fórmula introductoria hasta la conclusión y bendición final, la carta refleja los patrones establecidos en los manuales de retórica de la época. Robert Jewett, véase la biografía, ha sido uno de los eruditos que más ha utilizado el análisis retórico en la carta a los romanos. Nuestro detallado bosquejo sigue el propuesto de Jewett.
con la diferencia fundamental de que, en vez de utilizar el lenguaje técnico de la retórica, las secciones serán descritas más bien por su contenido. En términos del análisis, este bosquejo propone 6 partes principales en la carta. La primera, la introducción, y la última, la bendición epistolar, enmarcan la descripción del propósito, la tesis de la carta y pruebas temáticas elaboradas para demostrar la validez de la tesis de 1:16 al 17. Cada una de estas 3 pruebas temáticas puede ser claramente identificada por medio del análisis de su contenido, así como por el lenguaje utilizado para mostrar el cambio de tema. Tendremos oportunidad de discutir esta estrategia epistolar en el cuerpo del comentario. Bosquejo de la carta. Ver bosquejo en la página 10 y 11 del libro. Otra forma de bosquejar la carta a los romanos es a través de la discusión de los tópicos abordados en ella. Esta forma más tradicional de bosquejar la carta generalmente la interpreta identificando temas teológicos y cómo los mismos son desarrollados en el cuerpo de la carta. El siguiente bosquejo refleja el análisis propuesto por James D. Dunn en su excelente comentario sobre la carta. Véase la biografía. Fundamentalmente identifica la introducción que se extiende hasta la declaración temática del 1 al 17. El cuerpo temático de la carta cubre desde el 1:18 hasta 15:13. Finalmente, la conclusión de la carta está en 15:14 al 16:27. Véase bosquejo en la página 10 y 12 del libro. La mayoría de los comentaristas también discuten el problema creado por la variedad de formas en que la carta termina en diversos manuscritos. En particular, discuten la posibilidad de que algunas secciones al final de la carta hayan sido añadidas posteriormente al texto original. El comentario discutirá brevemente estas cuestiones en los lugares correspondientes de la carta.